Y hoy vamos a estudiar bajo la serie El peregrinaje del pueblo de Israel, el cerco divino que Satanás no puede romper. Él trata la manera de llegar a tener posesión de la mente. La batalla por la mente es la posesión satánica. Hoy nos toca ver la falsa sanidad, remedios naturales mezclados con poderes espirituales ocultos, la parte 16. Fueron 16 temas muy extensos, muy profundos, que tratamos sobre estos puntos con relación de los engaños satánicos. Miramos en estos temas la superstición, miramos las leyendas urbanas, miramos los espantos nocturnos, miramos el espiritismo en todas sus áreas y vemos cómo el enemigo trata la manera de engañar. Pero hoy este tema lo vamos a tratar desde una perspectiva donde hay poderes espirituales ocultos en curanderos, en naturistas que se hacen llamar muchas veces, o en médicos alópatas que tratan la manera de presentar una cara diferente a los remedios, porque existen muchos remedios, tanto naturales como químicos, que en alguna oportunidad todos hemos usado. Y ahí es donde debemos de tener un equilibrio nosotros. Si hay una fractura expuesta, médicos que tienen que ver con esta especialidad, pues tratan a las personas y los llevan a traumatología y ahí tienen que operar, tienen que manipular, tienen que usar antibiótico, tienen que usar anestesia. Y hermanos, eso es lógico que hay que usarlo, hermanos. O sea, tenemos que tener nosotros un equilibrio en todos estos puntos para no caer en el extremo ni en el fanatismo. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos comprender. Pero la falsa sanidad, remedios naturales mezclados con poderes espirituales ocultos. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere el bienestar material, el bienestar físico y el bienestar espiritual de todos los que se llegan a Él. La prosperidad en todo, la salud física y la salud espiritual. Eso nosotros lo entendemos. Vivimos en una época donde las enfermedades físicas, emocionales y mentales aumentan constantemente. A pesar de los avances médicos, muchas personas siguen buscando alivio para sus dolencias. Esta necesidad ha abierto las puertas a una enorme cantidad de prácticas de sanación alternativa. Que es muy cierto que nosotros necesitamos buscar personas que nos puedan orientar. Aquí es donde muchos buscan a terapistas con el temor de Dios que dirigen a las personas hacia conocer mejor el ambiente donde se vive. Personas temerosas de Dios que antes de comenzar un tratamiento buscan a Dios en oración, llevan a las personas al médico que no falla ningún caso, y eso es muy importante. A pesar de los avances médicos, muchas personas siguen buscando alivio para sus dolencias, y esta necesidad ha abierto las puertas a una enorme cantidad de prácticas de sanaciones alternativas. Algunos son simples remedios naturales que Dios ha puesto en la naturaleza para beneficio del hombre. Sin embargo, otros mezclan hierbas, masajes, energías, invocaciones, poderes místicos, canalizaciones espirituales, amuletos, magnetismos esotéricos. Dentro de los amuletos y magnetismos esotéricos hay muchos que creen que hay collares, que pulseras que pueden dar sanidad. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, con este punto de comercialización de amuletos y de magnetismos esotéricos, de plantas que se llevan a la casa, que dice para poder atraer las energías negativas, y la pobre planta dice absorbe las energías negativas. O collares
o pulseras que se colocan en la mano, en los pies, o diferentes tipos de materiales que se anexan, que se pegan a la piel, a las orejas, a los ombligos, a los dedos con anillos. Hay que tener mucho cuidado. Las famosas limpias que le llaman y las consultas a espíritus o supuestas revelaciones sobrenaturales son los medios que millones de personas están buscando para poder buscar solución a sus problemas. El peligro no está necesariamente en el remedio visible, noten esto, sino en el poder invisible que se invoca detrás de él, porque hay un poder invisible detrás de todos estos puntos que hemos visto que no proviene de Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene el poder que produce la sanidad? Cuando la fe en Dios disminuye, aumenta la búsqueda de poderes ocultos. No todo lo sobrenatural viene del cielo. La verdadera sanidad siempre acerca al hombre a Dios. La falsa sanidad lo aleja de él. Noten esto, hermanos, por favor. Cuando hay verdadera sanidad, siempre la sanidad acerca al ser humano a Dios y no busca culpables. Que yo me enfermé por mi papá, que yo me enfermé por mi mamá, que yo me enfermé por fulano. No, no, hermanos. La verdadera sanidad siempre acerca al hombre a Dios. La falsa sanidad lo aleja de Dios y las personas buscan culpables para poder apagar su conciencia. Dios desea nuestra salud integral. La salud es parte del plan divino. En el texto de Tercera de Juan nos muestra tres áreas: la prosperidad material, la salud física y la prosperidad espiritual. En Éxodo 15:26 la Biblia en la última parte dice: yo soy Jehová tu sanador. En Jeremías 30:17 la Biblia dice: yo haré venir sanidad para ti. Y en 1 Corintios 6:19 al 20 la Escritura nos dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dios no está en contra de la medicina verdadera, ni de los remedios naturales usados correctamente. Él mismo creó el agua, la luz solar, el aire puro, el descanso, la alimentación saludable, las plantas que encontramos en la naturaleza, pero jamás autorizó buscar poder en fuerzas ocultas. Jamás Dios le dio al hombre el poder para poder encontrar fuerzas sobrenaturales en medio de los recursos, de los elementos que Él creó, porque de ahí viene el panteísmo, mis hermanos. La creencia que Dios está en todo lo que hizo. Dios está en la naturaleza. Dios está en los árboles. Sientan cómo la fuerza vital, la energía del árbol, de la planta, entra a su cuerpo, porque ahí está Dios, mis hermanos. Eso es parte del panteísmo, muy cuestionado por los 1800, por el espíritu de profecía, con aquella gran eminencia, aquel gran doctor Kellogg's, adventista, un científico, un médico muy reconocido por los 1800, pero que lamentablemente no respetó la línea tan fina para poder encontrar solución a los problemas sobrenaturales, y saca su libro titulado El Templo Viviente, que era el fundamento del panteísmo, una línea muy delicada donde muchos no entienden y colocan sus pies y se encuentran con fuerzas ocultas. Saúl y la pitonisa de Endor. Cuando un siervo de Dios busca ayuda en un lugar equivocado, en 1 Samuel 28, 6 al 20 leemos que Saúl había sido escogido por Dios
había recibido la dirección divina, el Espíritu de Dios, la guía del profeta Samuel, pero llegó un momento de crisis. Los filisteos lo rodeaban, el miedo dominó su corazón y Dios guardó silencio debido a su rebelión. Cuando Dios guarda silencio y no responde a nuestras oraciones, cuando nosotros pensamos que el cielo nos ha abandonado, que Dios ya no quiere saber nada de nosotros en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades, tanto físicas como emocionales, comenzamos a culpar a aquellos que nos rodean o a aquellos que nos quisieron tender la mano para sacarnos de ese lugar donde estábamos, como le pasó a quien, a Saúl, que buscó a Samuel, y cuando Samuel le dijo, arrepiéntete, Saúl, y lo coge del manto y el manto se rasga, quiso perseguir a David a tal punto de matarlo. Qué triste cuando el espíritu del demonio entra en hombres y mujeres para perseguir a los siervos de Dios y llevarlos a la ruina, para callarlos y que no prediquen la palabra de Dios. Saúl, en lugar de arrepentirse, buscó una medium espiritista, la pitonisa de Endor. Aquella mujer afirmaba comunicarse con los muertos. Saúl buscó una solución espiritual fuera de Dios. Muchos hacen lo mismo hoy. No consultan a una pitonisa, pero sí buscan curanderos, brujos, sanadores energéticos, médiums, canalizadores, lectores espirituales, practicantes de magia disfrazada de medicina. Oiga esto, terapistas que los llevan a sesiones donde entran a hipnosis, hipnotismo, y llegan a manipular la mente de las personas. La pitonisa de Endor. ¿Qué dice el testimonio? La matutina Conflicto y Valor, en la página 173, párrafo 2, dice: la pitonisa de Endor había pactado con Satanás entregarse por completo a su dirección. Oiga eso, hermano. Hay mujeres, hay hombres que hacen pacto de sangre con el diablo, con el demonio. Como la mujer que le salió a Saulo y gritaba: esos son hijos del Dios Altísimo, quienes os predican la palabra, el camino de la salvación. Y Saulo, sabiendo el espíritu que provenía de esta mujer, reprende al espíritu y el espíritu sale de la mujer. Y cuando ve el diablo que ha perdido un elemento, motiva a los dueños de esta mujer para que lleven a Saulo y a Silas a las autoridades. Los golpean, los lastiman, los dañan, los denigran, los calumnian, a tal punto que son arrojados a un calabozo. ¿Cuántos siervos de Dios han sido arrojados a calabozos espirituales por elementos satánicos que quieren callar la voz de los siervos de Dios que predican la palabra? Sí, la pitonisa de Endor había pactado con Satanás entregarse por completo a su dirección. Él realizaría maravillas y milagros por ella. Noten esto. Esta pitonisa de Endor era un elemento importante en las manos del demonio, donde habían milagros, maravillas. La pitonisa de Endor, a través del poder satánico, revelaría las cosas más secretas si se sometía sin reservas al dominio de su majestad satánica. Sí, el enemigo conoce lo que está en oculto, lo que usted y yo hemos hecho en secreto. Si hemos pecado, si hemos quebrantado la ley, el enemigo lo sabe. El enemigo anota y en su momento acusa.
Y en su momento destruye. Y en su momento trata la manera de poder sacar a la luz los pecados, porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos. En un país de Latinoamérica, unas muchachas se metieron a jugar la ouija. Eran 3 jóvenes. A una se le metió el demonio en una planta alta de 3 niveles. Estaban en el segundo piso y en medio de las gradas comienzan a jugar ese instrumento del diablo y se le mete el diablo, el demonio, a una de las muchachas. Con una fuerza sobrenatural golpeaba a sus compañeras, hijas de hermanos. Llamaron a la iglesia, llamaron a pastores, llamaron a hermanos. Cuando llegaban a orar no podían subir al segundo nivel porque la mujer poseída estaba en las gradas del segundo nivel y los que estaban en el tercer nivel no podían bajar. Ni los que estaban en el segundo nivel podían bajar al primer nivel. Era un caos terrible que duró días. Y cuando llegaban los hermanos, aquella mujer se reía y decía, ¿este va a orar por mí? Este hizo esto, lo otro. Mira, ¿te acuerdas lo que hiciste acá? Y les comenzaba a sacar sus debilidades. Y la gente asustada se iba de ese lugar. Lo dice la Biblia en Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. Cuando el diablo se rebeló en el cielo, y habían ángeles que simpatizaban con él, pero en su momento estos ángeles se dieron cuenta de la magnitud del problema. Retrocedieron, aunque algunos no retrocedieron porque casi la mitad del cielo fue engañada por este querubín protector. Dios no formó un diablo, Dios creó un ángel que estaba en el trono de Dios, que estaba frente al trono de Dios, era el que cubría el trono. Un ángel importante, con dones, con talentos. Pero por la maldad fue contaminado y engañó. Y él, cuando fue la guerra en el cielo, acusaba a aquellos ángeles que habían simpatizado con él. Porque eso es lo que hace el diablo, acusar. Destruir, matar, hurtar, quitar. Fue una escena terrible la que pasaba en esa casa. Llegaron hermanos, ayunaban y a todos acusaba el engañador. Sí, a todos acusaba. Sí. Señalaba su pecado porque el diablo conoce lo que tú y yo hemos hecho en tinieblas y nos lo saca, nos lo tira en la cara. Cristo restauró a la mujer adúltera y no declaró su pecado público, sino cubrió su pecado y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué escenas con tanto contraste. Sí. Un pastor se vistió de coraje, ayunó, oró, pidió perdón y llegó al encuentro. Y se enfrentó al demonio. Y le dice el demonio, ¿tú vienes a mí? ¿Te acuerdas lo que hiciste tal día? Sí, dice el pastor, pero he confesado mis pecados a Dios. Y Él es poderoso para perdonarnos. Y la Biblia dice en 1 de Juan, hijitos, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y tengo un abogado en el lugar santísimo que perdonó mi pecado. Hermanos, fue la tapa al pomo para callar aquel espíritu demoníaco. Y aquella muchacha fue liberada del demonio. Y eso dejó una experiencia tan grande a la iglesia. Y la experiencia es
que todos nuestros errores, todos nuestros pecados que cometemos, el enemigo nos los tira en la cara. Y ahí es donde nosotros debemos de pedir perdón a Dios para que Él nos guarde, para que Él nos perdone. Porque todos ofendemos de una y de otra forma. Cada día podemos quebrantar la ley de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque vean, hermanos, qué interesante lo que dice esta matutina. Esta mujer se entregó con un pacto para que el diablo la dirigiera completamente. Y cuando ella se entregó, el diablo iba a hacer maravillas y milagros a través de ella. E incluso le revelaría las cosas más secretas si se sometía sin reservas al dominio de su majestad satánica. ¿Cuántos hoy en día no siguen este ejemplo? ¿Cuántos como la pitonisa de Endor? Hoy hay lugares como Endor en el mundo, en diferentes partes, países que son como Endor, y hay personas como la pitonisa de Endor que se han entregado a la dirección completa del diablo, que cuando hay personas que ignorando todas estas cosas buscan ayuda, estos seres espirituales le dicen su pasado, incluso le dicen sus cosas más secretas que nadie conoce, y las personas quedan fascinadas, enamoradas, encantadas. Pero ¿cómo sabe esto de mí? Y luego se prepara el terreno para predecir el futuro. El futuro de Dios es vida eterna. El futuro del enemigo es muerte y perdición eterna. Ahí están las dos grandes diferencias que nosotros encontramos. Ella lo había hecho. Era un instrumento en las manos del diablo. Y la orden de Dios fue que debían de sacar, de eliminar y de matar a todos los que practicaban estas artes. ¿Y qué sucedió? El comentario bíblico adventista, tomo 2, página 1017. Y en la matutina o en el libro titulado La Segunda Venida y el Cielo, en la página 103, el espíritu de profecía dice: Saúl sabía que con ese último acto, el de consultar a la pitonisa de Endor, cortaba el último vínculo que lo unía a Dios. Noten, hermano, lo peligroso. Hay personas que no entienden. Hay hijos de Dios, hermanos en la fe, que no se dan cuenta que por consultar o buscar una ayuda, una solución a su problema, pueden cortar el último vínculo que los une con Dios. Hay muchos hermanos que ignoran lo que sus hijos, lo que sus hijas hacen allá afuera en el mundo, la relación que tienen con hombres y con mujeres de la misma edad, y no se dan cuenta que muchas personas en el mundo buscan este tipo de personas para hacer amarres, para hacer amarres, sí, entierros, ataduras que solo el poder de Dios puede romper. Y cuando vienen esos espíritus demoníacos, los atormentan para destruir su vida, su familia, y para destruir a personas que luchan en su vida cristiana. Saúl sabía, tenía conocimiento, que al buscar a la pitonisa de Endor estaba rompiendo el último hilo de misericordia que todavía lo sostenía a la gracia de Dios. Sí, mis hermanos, rompió en el silencio de Dios, rompe el último hilo de la misericordia. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, ese acto sellaba definitivamente esa separación.
había hecho un pacto con la muerte y a un convenio con el infierno. Todos los que, sin saberlo, buscan este tipo de personas, deben de despertar su conciencia espiritual, esa visión espiritual para poder colocar las cosas en su lugar. Porque muchos, sin saberlo, han hecho un pacto con la muerte, un convenio con el infierno, y caen en las manos de Satanás. Satanás también puede producir sanidades aparentes. Apocalipsis 16:14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Mateo 24:24 dice, harán grandes señales y prodigios. Los poderes satánicos pueden producir manifestaciones extraordinarias. Pueden impresionar la mente, pueden engañar, pueden imitar milagros. El hecho de que alguien mejore físicamente no demuestra que Dios esté actuando. La pregunta correcta es, ¿qué espíritu está detrás de esa manifestación? La Biblia dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Y harán grandes señales y prodigios. Y la Escritura dice, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Querido hermano y querida hermana, quiero hablarte en nombre del Señor Jesús. Vivimos en las escenas finales de la historia de la humanidad. Vivimos en las escenas donde los poderes oscuros de las tinieblas harán su obra engañadora, harán señales, grandes milagros, pero esas señales y milagros no provienen de Dios. La Biblia dice, son espíritus de demonios, legiones de demonios, que en diferentes lugares se manifiestan para poder destruir la confianza en el Dios verdadero y que la gente no busque solución en el médico divino que no pierde un caso. La ciencia médica no tiene respuesta a estas señales y a estos demonios y a estos prodigios. No tienen respuesta. Sí. Dicen, no podemos dar respuesta a esto porque el enemigo trata la manera de imitar muchas veces los milagros de Dios de la antigüedad. Y ahí es donde el pueblo de Dios debe de ser fiel, debe de ver con los ojos de la fe. Hoy debemos de buscar a Dios confiadamente, pedir perdón por nuestros pecados, apartarnos de aquello que nos hace daño. ¿Qué espíritu está detrás de esas manifestaciones? Los curanderos modernos y las fuerzas ocultas. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 10 al 12. La Escritura dice, oigan hermanos, ¿cómo escribe? Dios le da la revelación a Moisés y Moisés escribe en Deuteronomios capítulo 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace todas estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios prohíbe la adivinación, la hechicería, los encantamientos, las consultas espiritistas,
porque estas prácticas abren las puertas a los poderes demoníacos y entonces las personas le abren las puertas de la mente, le abren las puertas de su casa a estas legiones de demonios y aquella paz aparente que llevan, se convierte en la peor maldición que puede tener las personas en sus hogares. Ha llegado el tiempo donde cada uno de nosotros como pueblo de Dios debemos de pedir claridad y visión espiritual para no caer en estas trampas del enemigo para el tiempo del fin. En el conflicto de los siglos, en la página 541, el testimonio dice: los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. ¿Sí? Te revelarán tu pasado y ahí comienza todo con el pasado y luego revelan el futuro y las personas ya están en el terreno encantado de Satanás. Y luego vienen los milagros por los agentes satánicos y a la vista de todos, y esto hace que el enemigo encuentre un lugar aceptado en el corazón de muchas personas. Sigue diciendo el conflicto de los siglos: a las personas cultas y refinadas, porque el diablo va a todas las clases, desde las más vulnerables hasta las más altas clases sociales, personas cultas y refinadas. Les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales. Y así consigue atraer a muchos a sus redes. Sí, el diablo también usa las redes y tira sus redes. Sí, a través de las redes sociales se puede hacer mucho daño a los siervos de Dios, a la iglesia, a buenas personas, porque el enemigo usa redes también para destruir. Sigue diciendo el conflicto de los siglos: multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. A este punto estamos llegando en esta época actual. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano, y ahí se prepara el terreno para la ley dominical. Y ahí los lazos familiares se aflojarán y entonces se verá verdaderamente quién está dentro de la iglesia, comparada como aquellas vírgenes prudentes que tenían reserva de aceite en sus vasijas. Hoy debemos de entender que las 10 vírgenes durmieron. Las 10 vírgenes son un símbolo del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Las 10 duermen, las 10 pueden ser engañadas, pero cuando venga mayor oscuridad y se apaguen las lámparas, porque las lámparas de las 10 se apagaron, la diferencia fue que unas tenían reserva, la reserva del poder de Dios, la reserva del Espíritu Santo, aunque se equivocaron, aunque eran débiles, aunque pecaron, confesaron sus pecados al trono de la gracia, en el lugar santísimo del santuario celestial, y de ahí vino respuesta. Sopló Cristo sobre ellas su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iluminó sus vidas, sus rostros quedaron iluminados, mientras 5 imprudentes fatuas tuvieron que salir. La Biblia dice, salieron del lugar a buscar aceite. Fueron a buscar en lugares ocultos, en lugares prohibidos, y esto trajo confusión y destrucción. Queridos hermanos, queridas hermanas,
Estamos viviendo en un tiempo difícil. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica de una forma diferente. Sigue diciendo Profetas y Reyes, página 157. Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. Atribuyen este poder a la electricidad, al magnetismo, a los remedios que obran, dicen, por simpatía o a fuerzas latentes en la mente humana. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que se dirigen a tales curanderos, en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados, que tienen un análisis científico para poder detectar las enfermedades. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios tenga misericordia de nosotros para el tiempo del fin. Como dije a mi hermana Rosy, no quiero seguir avanzando porque quiero ir paso por paso con estos temas y nos vamos a quedar hasta acá en este punto porque todavía necesitamos ver otras partes muy fundamentales. No todo lo que se presenta como energía sanadora, magnetismo espiritual, como un poder universal, como una canalización o como una medicina mística proviene de Dios. Vamos a tener que ver esto la siguiente semana. Queridos hermanos, Dios quiere nuestra salud, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos buena salud. Que Dios bendiga su palabra, que Dios proteja a su pueblo, que Dios proteja a su iglesia y que Dios nos dé su Espíritu Santo para entender su voluntad para el tiempo en que vivimos. Muchas gracias por la atención.